El tema que yo escogí fue la lucha por los derechos civiles en los Estados Unidos. La lucha por los derechos civiles fue una lucha larga y especialmente no violenta que, que buscaba extender los derechos civiles y la igualdad ante la ley a los grupos que no las tenían, especialmente a los afroamericanos. Hubo varios movimientos a favor de este grupo en los Estados Unidos, pero sin embargo se utiliza este término para referirse a los acontecimientos que tuvieron lugar entre 1955 y 1969 para acabar con la discriminación racial y la segregación en los Estados Unidos. Como dato, podemos hablar de que en la Declaración de Independencia en los Estados Unidos, firmada en 1776, hay palabras conmovedoras sobre la fraternidad universal, tales como: sostenemos como verdades manifiestas que todos los hombres han sido creados iguales, que fueron dotados por su creador de ciertos derechos inalienables como el derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Y sin embargo, uno de sus principales redactores, Thomas Jefferson, era un virginiano que poseía esclavos. Podemos decir que el impulso para este movimiento fue la Guerra de Secesión. Esta guerra fue la guerra civil ocurrida entre 1861 y 1865, que tras 4 años de intensos combates dejaron como resultado la abolición de la esclavitud en los Estados Unidos. Pero antes de hablar de años posteriores a esta guerra, hablemos de uno de los personajes más importantes del movimiento durante el siglo XIX, Frederick Douglass. Douglass, nacido en 1818, que, desafiando la ley de Maryland, su dueña le enseñó a leer, fue un reformador social estadounidense. Fue un abolicionista, escritor, orador y estadista estadounidense, que tras escapar de la esclavitud en Maryland se convirtió en uno de los líderes más importantes para el movimiento en Massachusetts y Nueva York. Podemos decir, bueno, los abolicionistas lo describían a él como una de las figuras, como una figura que tenía argumentos firmes en contra de los poseedores de esclavos. Él les indicaba que los esclavos eran percibidos como intelectualmente inferiores como para poder funcionar como ciudadanos estadounidenses independientes. Muchos norteños no creían que alguien que fuera tan buen orador no podría haber sido esclavo. Douglass en 1872 se convirtió en el primer candidato a la vicepresidencia afroamericano y se convirtió en cónsul y diplomático en Haití. El 20 de febrero de 1895, Douglass asistió al Consejo Nacional de Mujeres en Washington, donde recibió una alentadora ovación por parte de los asistentes. Lastimosamente, ese día, tras volver a su casa, sufrió de un repentino ataque cardíaco o un derrame, porque no está 100% confirmado cómo murió, pero lastimosamente falleció. Y se convirtió en uno de los principales personajes de este movimiento durante el siglo XIX. Esas frases, algunas. Ahora, Rosa Parks y el boicot de los autobuses de Montgomery. Rosa Parks, del 1 de diciembre de 1955, la conocida madre del movimiento por los derechos civiles estadounidenses, fue arrestada por no querer cederle el puesto a un hombre blanco. Por esto fue arrestada, enjuiciada y sentenciada por desorden y por violar la ley local en un estado. Esto tras llegar a los oídos de la comunidad negra, los líderes organizaron y dijeron el boicot de los autobuses de Montgomery para protestar en contra de la segregación en los autobuses. Tras 381 días de protesta, se consiguió la abolición de la ley local para la segregación racial en los autobuses entre negros y blancos. Ahora, hablemos sobre Martin Luther King Jr., nacido el 1929 en Georgia. Es considerado uno de los activistas principales del movimiento a favor de los derechos civiles en los Estados Unidos. Era pastor bautista y fue desde muy joven organizó y lideró movimientos, por ejemplo, para obtener el voto para los afroamericanos, para la no discriminación y para muchas cosas más. Podemos destacar entre sus obras más importantes el boicot de los autobuses de Montgomery en 1955 y el apoyo a la Southern Christian Leadership Conference en 1957. Y también podemos destacar su participación en la Marcha por la Libertad y el Trabajo en 1969, donde
pronunció su conocido discurso I Have a Dream, lo que lo consolidó como uno de los principales oradores de la historia estadounidense. Tras muchas promulgaciones en los Estados Unidos, en 1964 se promulgó la Ley de los Derechos Civiles y en 1965 la Ley del Voto para los afroamericanos. Lastimosamente, Martin Luther King murió 4 años después en Memphis en 1968. Murió 4 años después de haber recibido el Premio Nobel de la Paz por haber participado con medios no violentos, por haber obtenido en medios no violentos las diversas cosas que acabamos de decir. Así que sin más que añadir, esto es todo. Muchas gracias.